Buenas tardes a todos, ya casi vamos a dar inicio, nada más estamos esperando que se unan más personas. Buenas tardes a todos y todas. El Colegio de Ingenieros le da la bienvenida a la charla de hoy, procesos que inciden en el deterioro de elementos de concreto. Mi nombre es Sofía Cordero. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que la charla está siendo grabada y va a ser subida al perfil del SIC en YouTube. Los invitamos a suscribirse, están todos nuestros webinars. Por otra parte, los invitamos a colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas. Al final de la charla vamos a estar contestando esas preguntas. Y por último, verificar por favor que su nombre esté correctamente inscrito, ya que este va a ser el que va a estar puesto en el certificado. Y ahora le doy el pase a Luis Hernández, que nos va a presentar a nuestro panelista de hoy, Jorge. Ok, muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a todos los que están dedicando tiempo de sus agendas para conectarse a esta charla. Eh, También dar las gracias al capítulo ACI Costa Rica, a la Asociación Costarricense de Ingeniería Estructural y Sísmica, por esta oportunidad para nosotros, para Euclid Chemical. Siempre es un honor poder patrocinar este tipo de actividades. Y pues esta tarde me corresponde, tengo el honor de presentar no solo un gran profesional, sino un gran amigo, el ingeniero Jorge Medina. Jorge se desempeña actualmente como gerente técnico de investigación y desarrollo de la región Centroamérica y Caribe en Euclid Chemical. Es ingeniero civil con 22 años de experiencia en el sector de la construcción y 18 años relacionados al concreto en diferentes países. Fue director de investigación y desarrollo en la región del Caribe. Ocupó la gerencia de operaciones en una importante concretera en República Dominicana por 10 años. Como dije, es ingeniero civil graduado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, certificado como técnico de campo grado 1 por el ACI en Estados Unidos, miembro del ACI capítulo Puerto Rico, miembro del ACI capítulo Florida, Nuclear Chemical, diplomado en gerencia de concreto por la organización World of Concrete en Nevada, Estados Unidos, diplomado en producción de concreto por la organización World of Concrete en Nevada, Estados Unidos, diplomado en losas y pavimentos de concreto por World of Concrete en Estados Unidos, certificado en niveladoras láser por Somero Enterprise. De manera que, don Jorge, gracias por aceptar la invitación
charla y pues, lo dejo con el dueño. Buenas noches. Muchas gracias, don Luis, por esa presentación. Muchas gracias al capítulo ACI, al Gremio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, por la invitación. Pretendemos esta tarde-noche, compartir un poquito de conocimiento sobre lo que es el deterioro del concreto y procesos que influyen en el deterioro del concreto. La verdad es que tenemos suficiente material para la hora completa. Me parece que hay un protocolo de preguntas que las pueden ir escribiendo y al final de la charla trataremos de contestar la mayor cantidad de ellas posible. Entonces, sin mucho abundar, pasamos de inmediato al tema, el cual compartiremos esta noche un poco de lo que son los procesos del deterioro de concreto. Entonces, primero definimos qué entendemos por deterioro del concreto. Podemos definir deterioro del concreto como los procesos que llevan a la pérdida de integridad, homogeneidad, uniformidad o continuidad de la masa del hormigón en el tiempo. Y estos pueden o no comprometer su capacidad de diseño y de servicio. O sea, generalmente todas las estructuras de concreto tienen unas especificaciones para un fin determinado. Cuando el concreto, dentro de su vida útil y servicio, entra en procesos que pueden comprometer esos parámetros de diseño y de servicio, podemos decir que estamos en deterioro. El concreto es el material de construcción más usado en nuestro planeta y es el segundo material más usado por los humanos después del agua. Y esto es excepcionalmente porque es lo único hasta el momento que empieza de una manera líquida, es maleable o moldable, y cuando endurece toma la forma del molde que lo contiene. Y aparte de eso es sumamente durable. Pero muchas veces limitaciones en materiales, malas prácticas de diseño o de construcción o de operación y mantenimiento o condiciones severas de exposición en el ambiente en que se encuentra pueden causar deterioro que a su vez pueden convertirse en problemas estéticos, o sea que no necesariamente comprometen su servicio. Otros sí son funcionales y en el peor caso estructurales que pueden llevar al colapso. Hay muchas razones por la cual el concreto puede caer bajo el fenómeno de deterioro y muchas veces se debe a una combinación de factores en el que uno influye en otros, pero los principales que vamos a citar en esta presentación son la corrosión de los metales embebidos, procesos de hielo y deshielo o congelación y descongelación, ataques químicos, reactividad álcali agregados, procesos de abrasión-erosión, sometimiento bajo a fuego, calor o cambios de ciclos de temperatura excesivos, restricciones al cambio de volumen, sobrecarga e impactos, pérdida de soporte y defectos de superficie. O sea, básicamente la mayor cantidad de fenómenos al cual pudiera estar expuesto un concreto están representados por esta lista. Primero de ellos, corrosión de metales embebidos. Es uno de los principales causas y motivos del deterioro del concreto. La mayoría de nuestros hormigones en concreto son reforzados con aceros. Tenemos muy poco concreto simple. Y cuando el acero se corroe, el óxido que ocupa primero hace una expansión en su volumen que genera grandes esfuerzos que pueden causar agrietamiento de laminación, desconchado, que no es más que desprendimiento de capas. Y luego que el acero queda expuesto, entonces pasa lo contrario, empieza un proceso de reducción de su tamaño y al reducirse el área de acero, con un concreto ya reducido tanto en masa por pérdida de capas como por reducción de área de acero, puede llegar hasta el colapso. Entonces, primeramente, ¿por qué ocurre la corrosión del acero? Bueno, el acero, su estado natural no es en barras corrugadas o lisas como nosotros solemos usarla en
nuestras construcciones. El acero es, mejor dicho, un mineral de hierro que bajo el proceso de fundición y purificación se lleva a las formas en que nosotros lo usamos. Entonces, la corrosión no es más que el proceso mediante el cual el acero trata de volver a su estado natural original, que era óxido ferroso u óxido de hierro. Y ahí viene el término óxido cuando nos referimos a la corrosión. Entonces, el mayor cantidad de acero que tenemos en nuestra masa de concreto suele ser las barras. Y para que ocurra la corrosión se necesita obligatoriamente tener 4 componentes, las cuales forman una celda electroquímica o una batería galvánica, que no es más que un ánodo, que es una parte de acero que recibe una carga, un cátodo, que es, desprende una carga, un cátodo, que es otra parte que recibe una carga, un electrolito, que es una solución alcalina por la cual pueden desplazarse estas cargas. En este caso, nuestro electrolito es la masa de concreto en sí y los poros que tiene dentro, y un conductor metálico. Entonces, ese conductor metálico pueden ser alambres de amarrar el acero con los refuerzos cortantes, los estribos, pueden ser ties o alambres que amarran los encofrados, pueden ser calzos, pueden ser otras barras de acero y puede ser hasta la misma barra de acero en su extensión cuando en diferentes puntos de ella misma tienen diferentes cargas. Entonces se produce la transferencia de electrones y primero, mediante el oxígeno que entra y el agua que llena los poros del concreto y reacciona con el hidróxido de calcio que hay dentro, empieza a formar hidróxido de hierro. Y cuando sigue entrando oxígeno, empieza a pegarse en el ánodo y forma el óxido en sí y empieza a acumularse y empieza esa expansión en volumen. Un paréntesis aquí, de ahí es que viene uno de los métodos de reparación de concreto es colocar protección galvánica o semibaterías durante una barra expuesta que después vuelve y se funde para hacer que esa barra sea quien reciba los electrones, se convierte en el cátodo per se y no el acero. Y esto detiene la corrosión mediante por el tiempo en que la pila esté activa. Entonces, el concreto protege al acero de 2 maneras. La primera es la solución alcalina. Cuando el concreto está relativamente joven, tiene un pH de 12 a 14 en toda su masa y alrededor del acero, y esa es una película pasivo retardadora que no permite que la corrosión ocurra. Generalmente, siempre y cuando tenemos un pH por encima de 10, es muy difícil que la corrosión empiece, o sea, no hay el intercambio de electrones. Y la segunda parte es la barrera física que lo protege del medio ambiente, que no es más que el recubrimiento que tiene de concreto que tiene el acero. Entonces, por eso es que la corrosión puede reducirse significativamente si se reduce el fisuramiento, si hay baja permeabilidad o poca porosidad, o incrementando ese recubrimiento, porque lo que queremos es que de la intemperie no entre la humedad, no entre el oxígeno, y si llega a entrar, mientras más tiempo dura, porque eso es un recorrido muy lento, mientras más tiempo dura en llegar desde la superficie hasta el acero, pues más va a durar en empezar esa corrosión. De ahí vienen los requerimientos mínimos que tenemos por el ACI 318 para recubrimientos, y de ahí vienen los famosos 7 centímetros que tenemos en fundaciones o concreto expuesto a terreno, a 4 centímetros en columnas y vigas y 2 centímetros en losas. Es lo que generalmente conocemos, pero ¿qué resulta? Cuando pasamos a concretos prefabricados,
de repente nos van subiendo de medio y 1 centímetro en esa misma especificación, porque ya de repente necesitamos más recubrimiento, o sea, hay que proteger más. Y cuando pasamos otro escalón, hormigón preesforzado, nos aumentan mucho más estos requerimientos. Dense en cuenta que vuelven y aumentan otro medio centímetro y otro centímetro. ¿Por qué? Generalmente los concretos preesforzados se pretensan con cables, y lo que son postesados también se tensan con cables. Entonces, generalmente el área de acero que requiere el diseño son muchos cables tendidos o tejidos juntos, y hay que proteger a toda costa ese grosor y esa área de acero. Entonces, por eso son estructuras mucho más sensibles, porque la misma tensión que generan esos cables muchas veces producen flechas y contraflechas que son parte del soporte de carga. Y si vamos reduciendo el área de acero, vamos reduciendo significativamente tanto la capacidad de carga como la capacidad de momento, y ponemos en riesgo nuestras estructuras. Entonces, volvemos y caemos en la película alcalina del concreto, que es esa capa protectora. Esta película alcalina, cuando empieza a perderse y una vez inicia la corrosión, ya no la detiene, porque se entiende que hemos pasado por una pérdida significativa de nuestro pH, pero sí puede, mientras mejor se mantiene, sí puede reducir mucho su propagación. Según estudios y según el ACI 222, le dije que es un proceso muy lento, el ritmo de la corrosión dentro del concreto en una película pasiva sana, pH 11 hacia arriba, es de 1 micrómetro por año. Sin esta película es 1000 veces más rápido, ya llega a 1 milímetro por año. Por eso es que una vez empieza la corrosión, y si no hacemos nada para reparar o proteger, empecemos a perder muy rápidamente nuestro acero de refuerzo que están dentro del concreto. A veces se combinan procesos y primero se pierde parte de la pasta, parte del recubrimiento. Esto puede ser a veces por otros factores, como pueden ser los ataques de cloruro y carbonatación, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Puesto primero en una especie de microscopio y segundo poniéndole algo de animación. Esto es lo que pasa de dos formas. Una, la alcalinidad natural del concreto cuando es joven, generalmente 5 o 7 años hacia abajo, dependiendo de nuestra relación agua-cemento y porosidad, se crea una capa que prácticamente no permite que la corrosión inicie. Pero ese mismo efecto también se produce cuando se adicionan aditivos inhibidores de corrosión en nuestras mezclas, que ya sí forman una película mucho más longeva y duradera, y esa película sí puede durar hasta 50, 60, 70 años en deteriorarse. Entonces es mucho más efectiva protegiendo contra la corrosión. Pasando al segundo proceso, tenemos los ataques por cloruros. En nuestro ambiente, generalmente, los más comunes son ambientes marinos o a veces aguas subterráneas salinas y procesos de hielo y deshielo para evitar el congelamiento de carreteras y pavimentos. Es una de las causas principales de la corrosión prematura. O sea, la corrosión natural es cuando nuestro concreto, o sea, no ha tenido mucha influencia externa y simplemente por el tiempo y el intemperismo empieza en, como le dije, 10, 15, 20 años a corroerse. Es una corrosión natural, pero muchas veces es prematura cuando tenemos ambientes agresivos. Y prematura puede ser desde 2 años hasta 5, desde 5 hasta 2 años ya podemos ver procesos de deterioro. Luego que se vio el fenómeno del efecto de los cloruros en el deterioro de pastas y concretos, empezó a limitarse por regulación la cantidad máxima de iones cloruro que se permiten en una masa de concreto. Y nuevamente podemos ver cómo el concreto preesforzado es el que tiene un límite más exigente, apenas un
0.06% de iones cloruro por peso del cemento. Y mientras vamos pasando a otras estructuras, ese límite se va poniendo un poco más permisible. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo yo calculo los iones cloruro que tengo en una mezcla? Bueno, aquí tenemos una mezcla de concreto y los suplidores de cada uno de estos materiales pudieran en sus fichas técnicas tener, y si no, ustedes debieran poder pedirlas, la cantidad de iones cloruros por porcentaje que tienen cada uno de esos materiales. Entonces, por multiplicación, se toma la cantidad en peso de cada componente, se multiplica por su porcentaje y se tiene una cantidad de iones cloruros en esa masa o en ese metro cúbico. Luego se suman todos de la misma manera y al final se divide la sumatoria entre el peso del cemento y obtenemos, y se multiplica por 100 y se obtiene el porcentaje de iones cloruro de la mezcla de concreto, y luego todo eso sirve es para poder determinar la clasificación de nuestro concreto por cloruro, que puede ser Cl10 si es de 0 a 10%, Cl20 si es de 11 a 20%, ahí se duplica, Cl40 si es de 21 a 40, o Cl1 si ya pasa de ese número. Y muchas veces esto lo vemos en especificaciones y requerimientos estructurales de los proyectos, donde muchas veces especifican cuál es el grado de Cl que debe tener la mezcla. Y así que llegamos a ese número. Entonces, obviamente, el deterioro por cloruro requiere que los iones de cloruro puedan o estén dentro a cierto punto o ingresen desde afuera. Por tanto, eso depende principalmente de la permeabilidad que tenga nuestro concreto, del espesor del recubrimiento para que una vez entre el tiempo que dure y la cantidad de pasta que tenga para deteriorar, y la integridad del concreto puesto en servicio, o sea, la cantidad de fisuras y sus respectivos anchos, que son todos puntos de entrada, no solamente para los cloruros, sino también para el oxígeno, para la humedad, para cualquier fluido. Entonces, los cloruros en presencia de agua y oxígeno inciden directamente en el inicio de la corrosión, pero no en la propagación. Lo que incide en la propagación es la cantidad de oxígeno y agua, como les dije, para formar la celda electrolítica, y que se pierde el pH. Entonces, aquí tenemos un ejemplo real de lo que puede pasar con deterioros por cloruro. Esto es una estructura de un muelle. Cuando esto pasó, esa estructura ya tenía 40 años y aquí podemos ver varios fenómenos. Deslaminamiento o pérdida de capa, simplemente por expansión y pérdida de capacidad de tensión, se llevó la capa que va desde el acero hacia el recubrimiento. Pero no solamente vemos cómo las barras se disminuyeron significativamente su área de acero, su tamaño, sino que en muchos casos se desprendió el acero y la estructura se quedó como concreto simple. Esta estructura se reparó. Obviamente, en un principio, como vemos aquí, la losa de los espigones estaba apoyada sobre vigas que a su vez iban de pilote a pilote o columna en el mar, ¿verdad? Y lo que se determinó fue armar un apoyo adicional, una especie de ménsula anclada con epóxico a las columnas existentes sanas. Luego una viga colada en sitio que iba de ménsula a ménsula, dejando una especie de acero negativo arriba para recibir el acero de la losa. Aquí vemos cómo se amarra, cómo la viga tiene una sección que entra dentro de la losa nueva. La losa se tuvo que demoler, al final el espigón se fue haciendo nuevo por tramos. Se encofró, se coló y esta es como quedó la losa por debajo reparada y la losa por arriba. Pero
el punto del deterioro es para que vean lo real y lo que puede pasar, que se puede perder todo el acero, se puede consumir o desprender con todo y concreto en el tiempo, si no se toman las debidas precauciones desde el diseño. Otro proceso es la carbonatación. Yo sé que es tarde, sé que es al final de la tarde, es mucho material. Párense, estírense, traten de no, ¿verdad? De no aburrirse. Y seguimos. La carbonatación es otro proceso. Vamos a decir que es similar, al final es algo que tiene que ingresar a la masa de concreto por los poros, por las fisuras, por donde quiera que haya un punto de entrada. Es otro fluido, pero en este caso es gas. Cuando entra dióxido de carbono al concreto, vuelve y reacciona con nuestro hidróxido de calcio que están en los poros. Esto baja muy rápido el pH de 13 a 8.5, 8, 7.5. Y de inmediato hace que se pierda la película pasiva que protege el acero. Entonces lo que termina pasando es que el acero se corroe por una pérdida de pH porque hubo porque hubo carbonatación. Esto es un proceso un poco más lento. El dióxido de carbono avanza a ritmo de 1 milímetro por año. Otros factores que aceleran esto, obviamente, es si hay un incremento de porosidad, permeabilidad, relaciones altas de agua-cemento y curados inadecuados que hacen que nuestras pastas sean mucho más débiles. Entonces, el ambiente más propenso a sufrir carbonatación es cuando hay humedad relativa entre 50 y 75%, poca luz solar y poco recubrimiento. Generalmente, ¿cuáles estructuras tienden a tener esta condición de poca luz solar y humedades altas? Zonas debajo de puentes, sótanos, parqueos, porque al dióxido de carbono se le suma mucho la emisión de los gases de los vehículos. Entonces, si ustedes ven, el producto final es sumamente parecido al de iones cloruro. Lo único es que esta corrosión fue inducida por iones cloruros, en este caso del mar, y por carbonatación por gases de dióxido de carbono, que después luego se convierte en carbonato y dióxido de calcio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy real de lo que es un inicio de corrosión por carbonatación. Este es un edificio de parqueo de un centro comercial muy joven. Esto apenas tiene 12 años, pero como es un centro comercial, parqueo de vehículos en una zona muy urbana, la zona muy urbana ya de por sí es muy congestionada de smog, esto viene siendo en un nivel 7, y aparte de eso, muchas veces es poca la ventilación versus el ritmo de vehículos que tiene dentro, y ya vemos cómo tiene muchas manchas, muchos lagrimeos de óxido y que son inducidos por carbonatación. Si pensamos que este proceso está en apenas 12 años, si ellos no hacen ningún proceso de sellado o reparación, muy probable ya en 10 años más esta estructura pudiera haberse comprometido. Otro proceso viene un poco dada por las sales y los iones cloruros, es cuando tenemos hielo y deshielo. Este fenómeno se puede dividir en dos maneras. Primeramente, el agua se expande aproximadamente un 9% cuando se congela. Entonces, si esta agua está dentro de los poros del concreto, hay tensiones y presiones. Como el concreto no es muy bueno a tensión, es muy buena compresión, pero no a tensión. Entonces, si hay una expansión de volumen que está empujando la masa del concreto en diferentes direcciones desde adentro, entonces se puede producir lo que es una delaminación. Se van perdiendo capas. Esa es
uno de los hielo y deshielo. Esto no solamente puede ocurrir en climas muy fríos, donde las temperaturas bajan de cero. Esto también puede ocurrir en cuartos fríos, en cuartos industriales, ¿verdad? Que tienen que por conservación o otras condiciones necesitan tener temperaturas muy bajitas. Puede pasarle. Y una de las maneras más efectivas de mitigar la expansión por hielo y deshielo es incorporando aire en nuestras mezclas, de tal forma que se crea una especie de amortiguador. Si tengo muchas burbujas de aire adentro, tengo un amortiguador para cuando vengan esos cambios de volumen, puedan absorber esas expansiones. Entonces, la tabla CI 318, dependiendo del tamaño máximo de agregado, en milímetros, 100 pulgadas, me va dando, y qué tan severa es la exposición, me va dando los porcentajes de aire en mezcla que recomiendan para podernos proteger contra este fenómeno. Cuando estamos bajo estos ambientes hay que cuidarse de no tener agregados ligeros y absorbentes, porque esos agregados poder incorporar en su masa mucho mayor cantidad de agua y por mucho más tiempo. Entonces, si congelamos esto concreto con esos agregados, estamos empeorando el problema. La otra parte desfavorable del hielo y deshielo es cuando se usan sales para evitar la acumulación de hielo y nieve en nuestros pavimentos. Entonces, ya de tal manera, ahí se suman dos procesos de deterioro, uno los cloruros y otro la expansión por congelamiento y descongelamiento. Entonces, cuando ya estamos en estos procesos, el ACI 318 nos limita la relación agua-cemento máxima que podemos usar en este tipo de concreto, y esto es por dos razones. Una, para que nuestras pastas sean más duraderas, para tener menos permeabilidad y menos porosidad, y la otra para tener mayor resistencia tanto a la compresión como a la abrasión y la tensión. Otro punto a cuidar mucho en donde hay hielo y deshielo es en las juntas, porque las juntas tienden a percolar agua y humedad. Entonces, hay que cuidarse siempre en las juntas de tenerlas bien selladas, endurecidas, por varias razones. Una de ellas es, muchas veces, ser un punto de entrada y muchas veces más ancho que los poros del concreto. Por aquí pueden pasar cloruros, gases, fluidos, humedad, y si a eso le sumamos que pudieran tener barras o acero de transferencia de carga, entonces ya tenemos otra debilidad para ese concreto del cual tenemos que cuidar. Deterioro por ataques químicos. No se preocupen que al final tenemos algo de conclusión con algunas recomendaciones para cómo mitigar estos efectos, no solamente hablarle del problema, sino de posibles soluciones y recomendaciones de diseño. Deterioro por ataques químicos. Hay ambientes químicos que deterioran la pasta del concreto. Generalmente no hay concreto hidráulico que pueda sobrevivir por tiempo prolongado bajo un pH o soluciones que tienen un pH menores a 3. Muchos combustibles en presencia de humedad se convierten en gases que después pasan a ser ácido sulfúrico. Lo mismo pasa con la fermentación de las bacterias que producen las bacterias en las aguas negras. Pues de ahí viene el mal olor que tienen muchas de ellas, y ese ácido sulfúrico es sumamente agresivo y básicamente deteriora, en términos más llanos, se come nuestra pasta y nuestro recubrimiento, dejando en exposición todo lo que está dentro. Entonces, muchas veces, ¿cuáles son ambientes que generalmente tienen acidez detrimentes al concreto? Los ácidos que producen la industria alimentaria. Por eso es que
muchos de las zonas industriales y las bodegas y los centros de producción siempre tienen recubrimientos epóxicos especiales. Es para aislar del ambiente exterior y todos los ácidos que no lleguen a nuestra capa de concreto. Igualmente la lluvia ácida, donde hay riesgo de tener lluvia ácida. Aguas que contengan carbonatos y bicarbonatos, como la industria de limpieza y lavandería. Estos causan carbonatación. Y los ácidos de la industria metalúrgica. Entonces, la Asociación de Cemento Portland, como el ACI, tienen una lista de todos los ácidos que son muy detrimentales para el concreto. Y es recomendable que si sabemos que vamos a estar en presencia de cualquiera de estos ácidos, pues ya sabemos que el concreto solo no es suficiente para soportarlo. Hay que tener recubrimientos especiales, poliuretanos, epóxicos y materiales mucho más resistentes que no sea el concreto directo en exposición a estos ácidos. Aquí tenemos un ejemplo de laboratorio. Esto es un concreto regular, resistencia 210 o 21 megapascales, expuesto por 24 horas a una solución de ácido hidroclórico al 15%. ¿Qué es el ácido hidroclórico? Es el simple ácido muriático que se consigue para limpieza y desinfectar en la ferretería, supermercados, etcétera, y diluido en un 50%. O sea, bastante suave. Y miren cómo deteriora, cómo desintegra la pasta del concreto y de una vez deja expuesto el agregado y por subsiguiente toda la porosidad a todo el interior de esa matriz. El más común de ataques químicos son los sulfatos, que están en industrias químicas, están en los ambientes marinos, están en las aguas subterráneas y están en las plantas de tratamiento de agua. Muchas veces no tienen que estar en exposición directa, sino a veces la humedad y el intemperismo transporta residuos de esos ácidos que se colocan en nuestro concreto y después por presiones de gases y intemperismo por sí ingresan a nuestra pasta, a nuestra matriz y causan el mismo deterioro del que venimos conversando. Entonces, hay tres maneras que los sulfatos atacan el concreto. Una es por expansión, o sea, se cristaliza, así mismo como el concreto reacciona con el agua y forma silicatos, así mismo hay una expansión, aparte del aluminato tricálcico. Carbonatación de las sales, cuando se evapora el agua queda el carbonato y hace carbonatación. Y luego se induce la corrosión también por ingreso de cloruros. Entonces, una de las maneras a protegernos contra los sulfatos es usando de nuevo baja relación agua-cemento, cementos que tienen bajo aluminato tricálcico o muy bajos y cementos adicionados que de por sí vienen con alta protección a los sulfatos. Aquí vienen las adiciones que pueden ser cenizas o puzolanas, puede ser escoria de altos hornos, puede ser microsílico, puede ser metacaolín. Entonces, de esta misma manera, así como había una tabla para los cloruros, el ACI también tiene una tabla para el ataque de sulfatos. Estos datos de la cantidad de sales de sulfato presente o en el agua o en el suelo se lo pueden dar tanto estudios geológicos y en las aguas es tan simple como llevar una muestra de agua a su centro de acueducto de agua potable municipal más cercano. Ellos deben tener la capacidad de analizarle las aguas y decirle si hay presencia de sulfato y la cantidad en parte por millón. Entonces, dependiendo de los niveles de exposición que tenemos, la tabla nos dice si hay que tener o no tener ningún cuidado, si hay que usar cementos especiales, esto es cemento tipo 5 o bajo calor de hidratación o alta resistencia a los sulfatos,
o cementos adicionados. Estos son cementos que tienen puzolana, cementos que tienen microsílice, cementos que tienen escoria. Y también nos dan números máximos para las relaciones agua-cemento y resistencias mínimas. En pocas palabras, cuando hablamos de durabilidad, ya no necesariamente manda la resistencia estructural requerida. Muy probable la resistencia requerida para en donde esté en servicio estos concretos, tal vez concretos 280, 240 cumplen algunos hasta 210, pero simplemente no cumplen con los parámetros de durabilidad. Entonces no son recomendables para tener estructuras longevas. Otro ensayo que se hace es si ya tenemos un diseño de mezcla con materiales conocidos, se hacen barras o prismas de concreto o barras de mortero bajo la norma ASTM 452 y se sumerge en una solución a veces muy alcalina, otras veces con sulfato, y se va midiendo en el tiempo la expansión. Y luego hay una curva que tiene límites máximos en diferentes edades y nos dice si nuestro concreto cumple o no en ataque de sulfato. Entonces, ya si volvemos a una reacción que es relativamente común en todos nuestros ambientes, que es la reacción alcali-sílice. Sin embargo, es muy difícil diagnosticar o presenciar porque suelen ocurrir en tiempos mayores a los 15, 20 años y ya muchas veces no hay mucho que se pueda hacer cuando ya el concreto entra en este proceso. Generalmente un concreto que entra en reacción alcalicílica ya no se puede salvar, hay que retirarlo. Como su nombre lo indica, en verdad es una reacción álcali-agregados. Quien reacciona es el agregado con el tipo de cemento que se use y en el ambiente en que se encuentre. Entonces, muchas veces son inertes, pero a veces reaccionan con la alcalinidad de nuestro concreto y en el tiempo pueden causar expansión, agrietamiento y delaminación. Lo que pasa químicamente es que se forma un gel de sílica alrededor del agregado y como eso ocupa un espacio, es una cristalización y ya nuestro concreto estar fraguado, endurecido por muchos años, no hay espacio para ese gel y esa expansión o esa demanda de expansión simplemente agrieta el concreto y muchas veces termina delaminando las capas. Cuando ya pasa esto, la manera más fácil de identificarlo es, primero hay una pérdida de color mucho antes que el agrietamiento y este cambio de color puede ocurrir muchas veces al año, a los 2 años de estar colado en nuestros concretos y ya de ahí para allá es simplemente esperar en el tiempo si no se toman medidas en 10, 15, 20 años llegamos a esto. ¿Cómo yo puedo cuidarme de un potencial reacción alcalicílica? Ensayando mis materiales. Hay varios ensayos que se le hacen a nuestros materiales, se someten al 586, simplemente se le hace una caracterización a los agregados y dependiendo de su mineralización, hay un potencial de reactividad. Después están los ACTM 1260 que toma el cemento que vamos a usar en nuestra mezcla y pone en un método acelerado una solución sumamente agresiva, barras de mortero, se mide la expansión y se determina si es reactivo o no. Se miden a 14 días y 28 días. Este ensayo hace una especie de simulación en 14 días de lo que pudiera pasar en 25 años. O sea, es una solución muy agresiva a temperatura porque se dejan curando en un horno y muchas veces tenemos agregados inertes que bajo una condición natural no fueran reactivos, pero la solución los convierte en reactivos.
Si esto nos da que es reactivo, se pasa al 567, que es el mismo ensayo, pero con cementos adicionados. Ya nos permite poner pusolanas, poner en el diseño de mezcla pusolanas o cenizas, microsílice, metacaolín o escoria para mitigar ese potencial de reacción. Pero aún así sigue siendo un método acelerado a 14 y 28 días y a veces tampoco es suficiente. Entonces, recomendación es que si tenemos agregados que son potencialmente reactivos, es que lo sometan al 1293, que es un estudio de un prisma de concreto por un año completo, y ya ahí se mide la expansión real. Entonces, generalmente cuando este pasa, este se sobrepone a estos dos, y si este pasa, ya el agregado cumple. Pero hay que esperar un año. Por eso muchas veces es mejor prevenir y que cada planta de concreto tenga este ensayo ya prehecho y lo pueda presentar en dado caso que se presenten proyectos que no cumplan con estos dos. Entonces, como le dije, poder ver una reacción alcali-sílice es sumamente difícil. O sea, hay que ver concretos muy viejos. Este es un concreto de 40 años. Que estaba en servicio, eran bases para diferentes torres de telecomunicación. Se iban a hacer mejoras y reemplazar las torres, pero el concreto estaba muy fisurado. Entonces, se le hizo extracción de núcleos, que luego se pasa a lo que se llama una película fina para hacer puesta en un microscopio, en un análisis de petrografía y micrografía. Y aquí podemos ver, esto es cada vez poniéndolo más grande, aumentando la resolución. Y esto verdecito es gel de sílice por reacción alcali-sílice agregado, que va cubriendo el agregado, y obviamente esto no estaba, esto es algo adicional, y que hay una expansión dentro del concreto. Esto es ya con diferentes colores para diferenciar minerales, etc. Inmediatamente se determina que esto es la causa, ya no hay nada que hacer. Al final se pusieron torres provisionales mientras iban haciendo los reemplazos, se demolieron bases nuevas con la modernización. Deterioro por abrasión y erosión. Como su nombre lo indica, esto es poniendo en servicio básicamente pavimentos o concretos que están expuestos o a mucho viento, que vienen residuos, ¿verdad? En las corrientes de aire, o tráfico de personas, tráfico de vehículos, a veces es las corrientes marinas cuando suben y bajan, impacto de las olas, van erosionando nuestro recubrimiento, nuestra capa superficial. Y obviamente mientras se van deteriorando esas capas, cuando van erosionándose y exponiendo el agregado, va exponiendo porosidad que simplemente deteriora nuestro concreto. Las mejores medidas para mitigar erosión son, de nuevo, baja relación agua-cemento, resistencia a la compresión alta, agregados que tienen muy alta resistencia o muy bajo porcentaje de abrasión de los ángeles, endurecedores de superficie y buen mantenimiento de juntas. Las juntas, cuando hay asentamientos diferenciales que pueden ser hasta milimétricos o macrométricos, pero son puntos de impacto cuando no están al mismo nivel. Entonces, un buen mantenimiento de junta y selladores de junta nos permite conservar mejor nuestro concreto. El otro proceso es el fuego. El concreto es uno de los materiales más resistentes al fuego que existen. Sin embargo, cuando hay muchos cambios extremos de temperatura o temperatura sumamente elevada, como en un incendio concentrado, se pierden las tres condiciones principales por la cual el concreto es un material tan usado en durabilidad en construcción. Esto viene siendo el aumento de temperatura en grados centígrados, y esto viene siendo la pérdida en porcentaje de capacidad de cada condición. En este caso es como mientras va aumentando la temperatura, el concreto va perdiendo capacidad de resistencia a la compresión, en cuanto a lo que era el 100% de cuando el concreto estaba sano y se curó por 28 días. Entonces, esto es como va perdiendo en una sola ocurrencia. Y esto es como va perdiendo cuando hay varias ocurrencias. Y este es el promedio.
De la misma manera, se pierde la capacidad de flexión. Y de la misma manera va perdiendo módulo de elasticidad, y esta es la más crítica de todas. Porque cuando se pierde el módulo de elasticidad, recuerden que los concretos se diseñan para que tengan fallas dúctiles, que significan que pierden su serviciabilidad, pero no colapsan o dan tiempo suficiente a que se puedan evacuar antes de un colapso. Cuando hay sometimiento a incendios y temperaturas muy elevadas, se pierde el módulo de elasticidad o la capacidad de deformación, de resistir cambios de volumen, y nuestros concretos se convierten en frágiles. Y una falla frágil tienden a ser catastróficas. Y medio relacionado vienen los deterioros por los cambios de volúmenes. ¿Qué causan generalmente en el concreto cambios de volumen? Causan fisuramientos o agrietamientos. Y una vez tenemos un fisuramiento, un agrietamiento, ya es un punto de entrada a todo lo que hemos hablado anteriormente para que deterioren nuestro concreto. Entonces, estos son básicamente la contracción y la expansión. Por eso es que se ponen en los puentes, bueno, en estructuras de concreto de larga longitud y pavimento se ponen juntas de control para que el concreto se agriete de una manera controlada. O sea, las juntas, aunque no se ven, debajo de ellas el concreto rompe, y es una manera estética de tener esos rompimientos. Y en el caso de puentes o estructuras que están a cambio de temperatura y van a tener cambios de volúmenes por temperatura, pues se ponen juntas especiales que permiten esa expansión y contracción y evitar un deterioro o un rompimiento. Este es un ejemplo de lo que pasa en concreto cuando está sometimiento a carga. Y si las cargas de repente se convierten en mayores para los que fueron diseñadas, pues ya tenemos fisuras que pasan del eje neutro. Y si tengo un incremento en las fisuras, voy a tener un incremento del deterioro y del tiempo de deterioro que se acorta, y algunas de ellas pueden ser grietas estructurales que pueden poner en riesgo la estructura. Aquí tenemos ejemplos de donde se pierde capacidad de carga. Esto es un reforzamiento porque se perdió la capacidad de carga y hubo que volver a hacer reforzamiento metálico de la estructura. Estos son pavimentos que o pierden capacidad de carga o pierden sustentación y simplemente se rompen. Estos son paredes tilt-top prefabricadas que las levantaron cuando el concreto no tenía suficiente resistencia para esos esfuerzos iniciales y se agrietaron, se rompieron. Son grietas estructurales. Y medio relacionada a ellas, cuando hay pérdida de soporte. Cuando hay pérdida de soporte, sometemos lo concreto a esfuerzos y momentos que no están diseñados para resistir, y vienen los agrietamientos y el deterioro. Ejemplos son cuando quitamos los encofrados antes de tiempo o antes de verificar que tengamos las estructuras adecuadas, cuando se pierde en estructuras de concreto que están diseñadas para tener soporte continuo y se erosiona ese soporte, de repente se pierde la capacidad de carga. Aquí hay un ejemplo de todo lo que puede pasar en cuanto a pérdida de soporte. Y otra condición que causa fisuramiento y agrietamiento es cuando tenemos encorvamientos y curvamientos de nuestras losas. Esto es milimétrico, esto es obviamente exagerado, pero esto pasa sobre todo en los pavimentos cuando hay o cambio de temperatura o cambio de humedad entre la superficie y la base. Entonces tienden a pasar estos fenómenos que en estado plástico o muy joven del concreto no resiste y terminan agrietándose. O lo que es peor, se quedan así y cuando se someten a tráfico, entonces hay cargas no soportadas y terminan rompiéndose los paños, las losas. Uno de los más comunes que no se le presta mucha atención son los defectos de superficie, como tenemos
Empanelamientos, cuando tenemos cucarachas, cuando tenemos mala terminación, que hay un aumento de la porosidad, obviamente estamos dejando que ingresen todos los químicos, iones, cloruros, fluidos que deterioran nuestro concreto y son eventualidades que debieran de resanarse y repararse en inmediato. Cuando tenemos relaciones agua-cemento muy altas o cuando en el proceso de terminación y pulido se adiciona agua para pulir los concretos, tienden a crear una especie de empolvoramiento y es obviamente una pérdida de superficie y estos concretos van a ser erosionados muy rápidamente. Entonces, ¿qué es importante cuando estamos bajo efectos de deterioro? Lo más importante es conocer la raíz del problema. Este es un artículo de Concrete International Magazine del 2011 que dice que una de las mayores contribuciones al deterioro o a prolongación del deterioro es un diagnóstico incorrecto de la causa o un diseño incorrecto de las reparaciones o selección de materiales inadecuados o una pobre ejecución y mano de obra. Entonces, recomendaciones en el diagnóstico. Primero, un análisis visual, determinar el grado, irse a las tablas y ver qué grado de deterioro tengo. Establecer una causa mediante análisis petrográficos. Se evalúa el estado del acero, se evalúa qué profundidad de recubrimiento me queda, se hacen pruebas de contenidos de cloruro al concreto que tengo, se sacan láminas para eso, se hace estudios de la profundidad de la carbonatación, que se sacan literalmente núcleos de la masa y se somete a pigmentos, a soluciones que pigmentan la superficie con diferentes colores y se sabe la profundidad de la carbonatación para estimar cuántos años de vida útil y servicio me quedan. Estudios de permeabilidad, sea por resistividad eléctrica o por milímetros de fluido que penetran en una masa en un área determinada, petrografía, resistencia de compresión, y irse a la historia de la estructura, cuál era el diseño original, qué dan mis núcleos, qué registro de reparaciones anteriores tengo, cuál es la exposición, cuál es la condición de uso. En cuanto al diseño, me voy a ir de un momento a algo que les quiero compartir. Y esta es una tabla que está en el avance. Si muchas veces cuando estoy en el proceso de diseño y especificación, yo no sé a qué exposición o no puedo hacer los análisis que me van a decir los sulfatos y los cloruros, puedo utilizar esta tabla como referencia, tanto para reparación o para estimar vida de servicio que me quedo para un diseño original. Este ejemplo de una estructura donde yo le voy a poner una clasificación a cada parte, a los pilotes, a una expuesta al interior de un edificio, al exterior de un edificio, a posibles balcones o losas elevadas que tenga, a la fundación, un grado F, un grado S, un grado C y un grado W. La S es la estimación de sulfato, la C es la estimación de cloruro, la W es la estimación al agua y la F es el riesgo de congelamiento y descongelamiento. Entonces, una vez yo determino qué grado con un subíndice F sub 0 del 0 al 3, la S del 0 al 3 o no aplica. La W del 0 al 2, generalmente 0 es muy noble, que no va a tener esa exposición y mientras aumenta el índice es más severo. Se va del 0 al 1. Cuando yo le pongo una clasificación a cada uno de esos parámetros, voy a otras tablas que me dicen bajo cada parámetro qué cemento debo usar, sea adicionado o se Portland, y
qué relación agua-cemento máxima debo usar y qué resistencia mínima debo tener. Y es una idea de prediseño para nuestros concretos. Como conclusión, ya estamos un poco extendidos, el concepto de durabilidad es sumamente importante para extender la serviciabilidad de nuestras inversiones y infraestructuras, sobre todo cuando hablamos de edificios, viviendas, hospitales, carreteras, elevados y puentes, que son estructuras que uno quisiera que duraran 25, 30, 50, 75 años. Ya cuando llegamos a ese punto, la durabilidad manda sobre el requerimiento estructural. Debemos proteger la integridad de nuestros concretos con baja relación agua-cemento, que de por sí llevan baja porosidad, bajo encogimiento, bajo fisuramiento. Conocer nuestros agregados y nuestro cemento para saber qué reactividad, qué potencial de reactividad tienen. Sellar nuestras pastas y superficies, endurecer nuestras superficies. Cuidar, verificar con frecuencia los apoyos y las bases de nuestras estructuras. Considerar los ambientes a los que van a estar expuestos para poder protegernos contra ellos y tener mantenimiento continuo, sobre todo en las juntas, en los desagües y en las superficies. Algunas lecturas sugeridas, tanto para reparar como para diseñar en temas de durabilidad y deterioro. Aquí hay varias, la presentación queda grabada, la pueden después verificar, tanto por el ACI como por el Instituto de Reparación de Concreto. Bibliografía, si quieren abundar o quieren verificar los contenidos con mucha más profundidad de lo que se expuso. Y sin más por el momento, quedo de ustedes para las preguntas que se puedan presentar. Ok, Jorge, muchas gracias por la presentación. Tenemos aquí un par de consultas. La primera la hace el ingeniero Rommel Cuevas y dice, hola, existen dos formas de que se deteriore el concreto reforzado por la participación de cloruros. La primera por exposición y absorción, y la segunda, que los componentes del concreto ataque el refuerzo metálico. En el caso del primer ejemplo, ¿qué valores son admisibles de contenido de cloruros por exposición a un ambiente agresivo? Bueno, lo primero es si tengo acceso a mis materiales y puedo determinar qué clase de CL es mi diseño de mezcla. Eso es un punto a empezar para saber si yo necesito cambiar algún material en algún agregado o si necesito poner adiciones que me ayuden a mitigar esa corrosión. Porque al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos proteger la pasta y queremos proteger la película alcalina. Entonces, si tengo un problema de una clasificación de cloruro más alta y no tengo manera de eliminar materiales, pues tengo que agregar inhibidores de corrosión en la mezcla y tengo que adiciones cementantes que me protejan y me endurezcan la pasta para extender la durabilidad. Y lo otro es, debo de trabajar con relaciones agua-cemento muy bajas para tener menos, esto es ya para la exposición al ambiente, para tener menos porosidad, aumentar mi recubrimiento y, si es posible, sellar la superficie. Usar selladores. Y qué es lo importante de los selladores, donde la gente se olvida, es que los selladores se degradan y se deterioran con el intemperismo y los rayos ultravioleta. Generalmente, cuando yo me veo necesitado de utilizar selladores, cada 2 años hay que volverlos a aplicar para que tengan su efecto. Perfecto, gracias. La segunda pregunta, bueno, no me sale el nombre acá de la persona que lo hizo, pero dice, desde su experiencia, ¿cuál es el motivo de daño más común en nuestra zona de Centroamérica y Caribe? Corrosión. Corrosión del acero y deterioro de la superficie. Generalmente, y no solamente, o sea, en todos nuestros países es muy común usar relaciones de cemento mucho más altas de lo que califican para durabilidad.
Generalmente cuando hablamos de durabilidad, hablamos de relaciones agua-cemento máxima de 0.45. Y cuando hablamos de relaciones agua-cemento de 0.45 son hormigones de MPa 40 en adelante. Y casi nunca tenemos ese tipo de concreto especificado en nuestras construcciones. Entonces, de por sí entramos con mezclas que tienen alta porosidad y van a tener muy poca protección para que ocurra el efecto de corrosión. Eso es cuando hablamos de estructuras verticales. Cuando hablamos de pavimentos o losas apoyadas sobre terreno, entonces es la erosión el, el, el principal causante de deterioro. Y es muy fácil de ver, la mayoría de pavimentos y aceras en concreto tienen el agregado expuesto. Eso es porque ya sufrió un proceso de erosión. Entonces, en ese caso, se debió de haber trabajado con endurecedores de superficie, se debieron de hacer concretos más robustos. Y cuando empieza una primera exposición de agregado, se debiera de reparar al instante, porque una vez empieza una delaminación, tiende a irse expandiendo muy rápido a todas las áreas alrededor de esa primera falla. Okay, tengo dos preguntas más. Eh, ¿Tienes algún ejemplo de protección galvánica activa o sabes dónde conseguir literatura al respecto? No tengo un ejemplo aquí que les pueda presentar. En cada uno de sus países, los suplidores de materiales de reparación, la gran mayoría tienen protección galvánica, pero ojo con la protección galvánica. Son cuadritos, son celdas pequeñas, generalmente tienen ese tamaño, que se van amarrando directamente a las barras de concreto. Generalmente se usan más en reparación o se recomiendan más en reparación de estructuras que en diseños desde cero, porque la protección galvánica es una batería. Mientras ella va recibiendo electrones de todo el acero que tiene dentro, se va gastando. Y una protección galvánica no dura más de 10, 12 años como mucho. Entonces, lo único que yo hago con una protección galvánica es extender por 10 años el proceso de deterioro. Una vez pasan esos 10 años, empieza el curso normal que iba a ocurrir si no lo tenía. Entonces, la manera más efectiva desde cero y más barata es con inhibidores de corrosión liquidogena mezcla o sellarlas. Ahora, si no lo hice en un inicio y ya tuvo un deterioro y tengo delaminación de capas y voy a reparar estructuras, pues sí se recomienda poner entonces protección galvánica para ese acero que me queda, tratar de prolongarlo por la más cantidad posible. Ahora, ojo, si no quiero que mi estructura entre en deterioro cada 10 o 12 años, voy a tener que perforar y volver a colocar la protección. Ok. La última pregunta que tengo acá es del ingeniero Luis Carlos Meseguer. Dice, desde 1990 tenemos en Costa Rica normativa y uso de cementos puzolánicos. ¿Qué tan real mitigan el deterioro del concreto? Muchísimo. Pero ustedes tienen la gran ventaja que no solamente cemento, de por sí déjenme decirle algo, Centroamérica para mí está a la vanguardia de cementos adicionados. Ustedes en Centroamérica tienen de los cementos que tienen más bajo factor clinker de todo el continente y de toda Europa y de todo África. O sea que ustedes están muy por delante en lo que es la reducción de la huella de carbón y en ese sentido cierta durabilidad. Ahora, en lo único que me ayuda un cemento adicionado, si yo no cambio más nada, o sea, si yo hago un concreto con una relación agua-cemento de 0.65, de 0.70, el que yo tenga un cemento puzolánico no me va a ayudar, excepto en la reactividad alcalicílica, porque no tiene que ver con el exterior, sino tiene que ver con el interior y el agregado. Entonces, donde yo tengo, pero no solamente cemento, ustedes también tienen agregados que son volcánicos, que son puzolánicos. Entonces, ustedes están muy protegidos contra reacciones alcalicílicas, ustedes no, casi no la van a ver. Sin embargo,
si no bajan sus relaciones agua-cemento y si no cambian sus diseños de mezcla hacia el parámetro de durabilidad y permeabilidad, no van a poderse proteger contra los otros fenómenos. Gracias. Una pregunta más de Juan Carlos Segura. ¿Se podría recomendar pintar las varillas con un anticorrosivo para retardar o prevenir la corrosión? Totalmente, porque la sello y básicamente no, o sea, no ocurre la pila electrolítica. El problema de eso son dos. Uno, qué tan nuevo y qué tan íntegro estaba tu acero antes de pintarlo. O sea, estaba color gris metálico o ya estaba marrón corroído natural. Dos, la costo efectividad. ¿Qué tan costo efectivo es pintar con una pintura epóxica todo el acero de una construcción? Creo que es mucho más fácil en ese orden de costo efectividad, primero usar inhibidores de corrosión, usar un poco de menores relación agua-cemento, aumentar el recubrimiento, tal vez, o sea, no toda junta, voy en orden de, ¿verdad? De costo efectividad, protección galvánica y la última es protección epóxica de las varillas. Ahora, hay ambientes, si yo tengo concretos marinos, si yo tengo pilotes sumergidos, si yo tengo concretos que van a estar expuestos a donde rompen las olas, ahí sí se recomienda que el costo de pintarlas con epóxico va a ser mucho menor que la poca durabilidad que tendría y las reparaciones o incluso hasta demoler y reponer la estructura que tendría si no lo uso. O sea, recomendación, primero evaluar la exposición antes de que esa sea tu primera solución. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. No sé si alguien Muchas tiene alguna otra gracias. pregunta para los últimos. Sí. Muchas gracias a don Jorge y a don Luis. Ya estamos dando cierre a la sesión. Gracias a todos también por conectarse y a agarrar tiempito para esto. Les voy a colocar una encuesta en el espacio de votación para que vayan y la hagan. Son 10 minutitos, 10 preguntas nada más. No se dura casi nada. Y la pueden contestar. Ya voy a habilitarla y ya estaríamos dando cierre nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un honor y un placer y quedamos a su orden para cualquier, a través de Luis, a través de la CEI y el gremio de allá, para cualquier otro requerimiento. Muchísimas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos y todas. Ya la encuesta Gracias. está puesta para que la realicen. Gracias.